Bienvenido a la lección sobre similitud. En lenguaje común, la palabra similar puede tener muchos significados. Sugiere que dos objetos comparten alguna característica. En matemáticas las palabras similar y similitud tienen significados muy específicos. En matemáticas decimos que dos objetos son similares si tienen la misma forma, pero no necesariamente son mismo tamaño. También podríamos pensar en formas similares como versiones escaladas entre sí. Por ejemplo, un mapa es una representación a escala de las calles que representa. Similar, las formas pueden rotarse o reflejarse del original, pero aún se puede considerar que tienen una forma similar. En las figuras a continuación, las dos figuras en la parte superior derecha, estas dos figuras aquí, son similares a la figura de la izquierda, la figura original. Observe cómo todas las figuras tienen la misma forma, solo diferentes tamaños o diferentes versiones escaladas entre sí. Las dos figuras en la parte inferior derecha no son similares a la figura de la izquierda, porque no tienen la misma forma. Parece que esta figura se ha comprimido verticalmente, y esta figura se ha comprimido horizontalmente en relación con la forma original. Veamos algunos ejemplos más. Se nos pide determinar si las cifras son similares. Explica por qué o por qué no. Al observar las dos figuras del perro, necesitamos determinar si estos dos perros representan la misma forma. Y nota cómo los perros tienen la misma forma. El segundo perro es una escala mayor del primer perro y, por lo tanto, decimos que sí, las dos figuras son similares porque dos figuras tienen la misma forma, pero escaladas, versiones de uno al otro. El segundo perro es una escala mayor del primer perro. Ahora echemos un vistazo a los dos gatos. Observe cómo estos gatos no tienen la misma forma. Parece que el segundo gato ha sido comprimido verticalmente. Y por lo tanto, estas dos figuras no son similares porque las dos figuras no tienen la misma forma. Parece que el gato más pequeño ha sido comprimido verticalmente. Y para nuestro último ejemplo, tenemos dos triángulos. Parece que estos dos triángulos tienen la misma forma. El segundo triángulo es una versión a escala más pequeña del primer triángulo y también se ha girado. Entonces diremos, sí. Los dos triángulos son similares porque las dos figuras son la misma forma, pero versiones escaladas el uno del otro. El segundo triángulo es una escala más pequeña del primer triángulo y se ha rotado. Espero que hayas encontrado esto útil.